Más de 70 millones de muertos, ciudades arrasadas, bombas cayendo del cielo, un mundo dividido entre la vida y la muerte. La Segunda Guerra Mundial no solo fue el conflicto más grande y sangriento de la historia, fue la guerra que definió el futuro del planeta. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Quiénes fueron los responsables? Y lo más importante, ¿cómo terminó con el mundo dividido en dos superpotencias al borde de la destrucción nuclear? Se funde a negro, silencio. Un reloj hace tic-tac en la oscuridad. La historia comienza. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó humillada. El Tratado de Versalles la obligó a aceptar toda la culpa del conflicto, pagar reparaciones económicas descomunales y reducir su ejército hasta quedar indefensa. Los años 30 trajeron la peor crisis económica de la historia. Hambre, desempleo y desesperación se extendieron por Europa. Y en medio del caos, surgieron líderes extremistas con promesas de venganza. Alemania, 1933. Un hombre con bigote peculiar y un discurso incendiario se convierte en canciller, Adolf Hitler. Italia, 1922. Otro líder carismático y brutal, Benito Mussolini, toma el poder con la promesa de restaurar la gloria del Imperio Romano. Acto 2. La guerra en Europa. La sombra del Tercer Reich. Septiembre de 1939. Alemania, con su renovado poderío militar, invade Polonia sin piedad, ciudades bombardeadas, tanques avanzando sin oposición. En respuesta, Reino Unido y Francia le declaran la guerra. El mundo entra en guerra, otra vez. Acto 3. El Frente del Pacífico. La furia de Japón. Acto 4. El giro de la guerra. Los aliados toman el control. Estados Unidos entra en la guerra, y con él cambia todo. Batallas decisivas. Midway. La marina estadounidense destruye la flota japonesa. Guadalcanal. La selva se convierte en un infierno de muerte y supervivencia. Los japoneses luchan hasta el último hombre. Para ellos, rendirse es peor que la muerte. Stalingrado, 1942 a 1943. 1 millón de muertos. La batalla más sangrienta de la historia. Los soviéticos resisten y contraatacan. La máquina de guerra nazi empieza a desmoronarse. Italia, 1943. Mussolini es capturado y ejecutado. El fascismo se desploma. Acto 5. El final del eje. El apocalipsis de la guerra. 6 de junio de 1944. El día D. Los aliados inician la liberación de Europa. Alemania está en retirada. Berlín es bombardeada sin descanso. Abril de 1945. Hitler se atrinchera en su búnker. Sabe que todo está perdido. El 30 de abril se suicida. 8 de mayo de 1945. Alemania firma su rendición. Europa celebra. La guerra en el continente ha terminado, pero en el Pacífico la pesadilla continúa. Japón resiste. Sección Epílogo. Un mundo dividido. Agosto de 1945. Un arma nunca antes vista cambiará la historia para siempre. Hiroshima y Nagasaki son destruidas por bombas atómicas. 2 de septiembre de 1945. Japón se rinde. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Los juicios de Nuremberg. Los líderes nazis son juzgados y condenados. La ONU nace para evitar otra guerra global. Pero la paz es una ilusión. Sección cierre, reflexión final. Dos superpotencias emergen, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y con ellas, una nueva guerra, una guerra de sombras, la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial nos dejó cicatrices que aún hoy no han sanado. Nos enseñó que el odio y la ambición pueden llevar al mundo al abismo. Pero la pregunta es, ¿aprendimos la lección? Fin.